Estrella recibió un mensaje de su marido: olvidé las llaves, abre la puerta. Se levantó para abrir, pero se detuvo. Damiano yacía a su lado en la cama. Su teléfono estaba en la mesita de noche. Desde afuera alguien giró el picaporte de la puerta. Estrella despertó con el sonido de su teléfono. Un mensaje de Damiano: olvidé las llaves, abre la puerta. Restregándose los ojos con sueño, intentaba regresar a la realidad. El reloj en la mesita marcaba las 2:17 de la madrugada. Era extraño que Damiano volviera tan tarde, normalmente nunca se quedaba tanto tiempo después de las reuniones de trabajo. Se puso la bata y ya iba hacia la puerta, cuando notó que algo no encajaba. Giró la cabeza y se quedó helada. Damiano dormía a su lado, su respiración era profunda y regular. Su teléfono estaba en la mesita, la pantalla apagada. La sangre se le heló en las venas. En ese instante escuchó como alguien giraba lentamente la manija de la puerta. El sonido metálico en el silencio de la noche resultaba ensordecedor. El pánico la invadió. Damiano. Sacudió a su marido del hombro. Damiano, despierta. Él abrió los ojos a regañadientes, con una expresión de fastidio. ¿Qué pasa, Estrella?, preguntó con voz ronca. Alguien intenta entrar, susurró ella. Me llegó un mensaje desde tu número diciendo que habías olvidado las llaves, pero tú estás aquí. Damiano se incorporó bruscamente en la cama. Los intentos de abrir la puerta cesaron, y en la casa reinó un silencio roto solo por su respiración agitada. Muéstrame el mensaje, exigió Damiano. Estrella tomó el teléfono, abrió el chat, pero el mensaje ya no estaba. Revisó arriba y abajo, buscó entre eliminados. Nada. Juro que estaba, dijo, con las manos temblorosas. Acaba de llegar. Damiano suspiró y se levantó de la cama. Espera aquí. Cogió el bate que guardaban bajo la cama desde el robo en la casa vecina y fue hacia la puerta. Estrella lo siguió a distancia prudente, con el corazón desbocado. Damiano abrió de golpe. Detrás, nadie. Solo la oscuridad y el murmullo de las hojas movidas por el viento. No hay nadie, dijo, cerrando la puerta y revisando el cerrojo. Seguro lo soñaste. No, insistió Estrella. Vi el mensaje y alguien intentaba entrar. Damiano la abrazó, su cuerpo aún tibio por el sueño. Últimamente trabajas demasiado. Quizás solo sea estrés. Ella sabía que no estaba loca. Sabía que había visto el mensaje, pero no tenía pruebas. Volvamos a la cama, dijo Damiano, bostezando. Mañana debemos levantarnos temprano. Estrella regresó con desgana a la habitación, pero no logró dormir. Escuchaba cada ruido mientras Damiano dormía plácidamente. En su cabeza giraba una sola pregunta: ¿qué demonios acababa de pasar? Por la mañana, la confusión persistía. Durante el desayuno intentó hablar del incidente, pero Damiano se desentendió. Estrella, hoy tengo una presentación importante. No hablemos de eso, ¿de acuerdo? La besó en la mejilla y se fue, dejándola sola con sus pensamientos. Su negocio de diseño de interiores requería concentración absoluta, pero ese día no podía enfocarse. Cometió 2 errores de cálculo en un nuevo proyecto, algo nada propio de ella. Su asistente, Catalina, la observaba preocupada. ¿Todo bien, Estrella?, preguntó en la pausa del almuerzo. Solo dormí mal, respondió, sin querer parecer paranoica. El día se arrastró, y al caer la tarde intentó convencerse de que tal vez Damiano tenía razón. Quizás había sido solo una pesadilla tan real que no supo distinguirla de la realidad. Damiano volvió de buen humor. La presentación fue un éxito, anunció, entregándole un ramo de tulipanes, sus flores favoritas. Creo que obtendremos ese contrato. Cenaron, vieron una película, y el incidente nocturno empezó a parecer lejano e irreal. Quizá, después de todo, se lo había imaginado. Pero la noche siguiente volvió a ocurrir. De nuevo el mensaje: olvidé las llaves, abre la puerta. De nuevo Damiano dormido a su lado. De nuevo la manija girando. Esta vez, Estrella estaba preparada. Tomó una captura de pantalla antes de despertar a Damiano. ¿Otra vez?, preguntó él con incredulidad cuando ella explicó. Mira, le mostró la captura. Aquí está la prueba. Damiano miró largo rato la pantalla con el rostro serio. Es raro, dijo por fin. Muy raro. Fue otra vez a la puerta, pero, como antes, no encontró a nadie. Quizá alguien hackeó mi cuenta, sugirió al volver. Mañana cambio todas las contraseñas. Estrella sintió, aunque la incomodidad no desaparecía. ¿Por qué ese mensaje? ¿Por qué siempre a la misma hora? ¿Y quién intentaba abrir la puerta? ¿Quieres que llame a la policía?, preguntó Damiano. Ella dudó. ¿Qué diría?
¿Qué recibía mensajes de su marido mientras él dormía junto a ella? Pensarían que estaba loca. No, mejor primero veamos nosotros. Quizá instalemos cámaras. Buena idea, aceptó él. Mañana lo hago. Pero no lo hizo. Siempre había algo más urgente, y cada vez que ella lo mencionaba, Damiano encontraba una excusa para posponerlo. Mientras tanto, las rarezas continuaban. Pasó una semana y Estrella empezó a notar cambios en Damiano. No era algo físico, sino como si viviera con dos hombres distintos. El lunes vieron juntos una serie en Netflix. El martes, cuando ella la mencionó, Damiano la miró confundido. No vimos ninguna serie, Estrella. Fuimos a un restaurante, ¿recuerdas? Pero no habían ido a ningún restaurante. Ella estaba segura, llovía, y él había preferido quedarse en casa. El jueves, él no encontraba su corbata favorita. La puse en el cajón de arriba, dijo, revolviendo el armario. Pero nunca guardas corbatas en un cajón, replicó Estrella. Siempre las cuelgas en el perchero especial. Damiano la miró como si hablara en otro idioma. ¿Qué? Siempre las guardo en el cajón. No era cierto. En 5 años de matrimonio, ella conocía bien sus hábitos. Y estaban los visitantes nocturnos. Ya eran regulares, cada pocos días, el mensaje, la manija girando, y nadie afuera. Damiano se irritaba cada vez más cuando ella lo mencionaba. Estrella, te obsesionas demasiado con esto, dijo tras otro incidente. ¿No crees que deberías ver a un médico? ¿Piensas que estoy loca? Preguntó ella, con la rabia ardiendo dentro. No dije eso, se defendió él. Pero no hay pruebas. Quizá es el estrés del trabajo. Su negocio prosperaba y trabajaba más que nunca. El nuevo proyecto para un centro comercial podía llevar su empresa al siguiente nivel. Tal vez Damiano tenía razón, tal vez era estrés. Pero Estrella sabía lo que había visto, sabía lo que había escuchado, y sabía que algo en Damiano no estaba bien. Estrella, ¿tienes un minuto? Era Catalina, su asistente, asomada en la puerta de su oficina con gesto preocupado. Claro, respondió, dejando los planos a un lado. ¿Qué pasa? Catalina cerró la puerta y se sentó frente a ella. Perdona si me entrometo, pero, ¿estás bien? ¿Qué quieres decir? No eres tú misma estas últimas 2 semanas. Olvidas reuniones, cometes errores, siempre pareces cansada. No es propio de ti. Estrella suspiró. Catalina llevaba 3 años con ella y se habían vuelto casi amigas. Solo duermo mal, dijo, sin querer entrar en detalles. ¿Problemas con Damiano? Preguntó con cautela. No. O quizás sí, no sé, admitió. Ocurre algo extraño, Catalina. A veces creo que me estoy volviendo loca. Y le contó todo, los mensajes nocturnos, los intentos de abrir la puerta, los olvidos de Damiano, sus recuerdos contradictorios. Catalina escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. ¿Me crees? Preguntó Estrella, preparada para que también la llamara paranoica. Claro que te creo, respondió Catalina, pero suena aterrador. ¿Has pensado en instalar cámaras? Sí, pero Damiano siempre lo pospone. Qué raro, murmuró Catalina. Muy raro. Mira, yo tengo una cámara pequeña que uso para vigilar a mi perro. ¿Quieres que te la traiga mañana? ¿De verdad? Estrella sintió alivio al tener, por fin, a alguien de su lado. Sería genial. Y otra cosa, Catalina dudó. Tal vez deberías hablar con alguien, profesional. No porque crea que inventas nada, sino para que tengas apoyo. Estrella asintió. Quizá no era mala idea. Lo pensaré. Gracias, Catalina. Esa noche ocurrió algo aún más extraño. Damiano se levantó a mitad de la noche, murmurando que iba al baño. Estrella despertó, pero enseguida volvió a dormirse. No supo cuánto tiempo pasó, pero de pronto sintió una presencia en la habitación. Al abrir los ojos, vio la silueta de un hombre junto a la cama. Al principio pensó que era Damiano regresando, pero había algo distinto. La luz de la luna que se filtraba entre las cortinas iluminaba su rostro, y vio un bigote, delgado, cuidadosamente recortado, que Damiano nunca había tenido. El hombre estaba inmóvil, mirándola. Vestía camisa, aunque Damiano siempre dormía sin ella. El terror la invadió, y gritó con todas sus fuerzas. Ese hombre, ese que parecía Damiano, pero no lo era, se sobresaltó y salió rápidamente de la habitación. Escuchó sus pasos en el pasillo, luego la puerta principal abriéndose y cerrándose. Al poco tiempo, Damiano entró corriendo, encendiendo la luz. ¿Qué pasó? Preguntó jadeando. Estrella, ¿qué pasó? Ella solo pudo señalar la puerta. Había un hombre.
Se parecía a ti, pero tenía bigote y llevaba camisa. Damiano se puso pálido. Voy a revisar la casa, dijo, tomando de nuevo el bate. Revisó cada habitación, puertas y ventanas, pero no halló nada. No hay nadie, aseguró al volver. Todo está cerrado. Lo vi, Damiano, insistió ella, temblando. Estaba aquí mismo. Él se sentó a su lado y le tomó las manos. Estrella, me preocupas, dijo en voz baja. Estos incidentes, y ahora esto. Creo que deberías ver a un médico. No me crees, afirmó ella, más que preguntó. No es cuestión de creer o no, respondió. Pero el hecho es que la casa está cerrada. ¿Cómo pudo entrar y salir alguien? Estrella no tenía respuesta. Solo sabía que lo había visto tan claramente como veía ahora a Damiano. Déjame pedir cita con el doctor Ramírez, propuso él. Es un gran especialista, muchos en mi empresa lo consultan. Ella estaba demasiado agotada para discutir. Está bien, aceptó. Haz la cita. Por dentro, sabía que no estaba loca, pero quizá el doctor Ramírez podría ayudarla a entender qué estaba ocurriendo. El doctor Jerónimo Ramírez resultó ser un hombre de mediana edad, de ojos amables y voz tranquilizadora. Su despacho se veía acogedor, muchos libros, sillones mullidos, luz tenue. Nada que ver con las salas de hospital estériles que ella imaginaba. Entonces, señora Estrella, dijo cuando ella y Damiano tomaron asiento frente a él, su marido me ha hablado de algunos sucesos inusuales que usted está viviendo. ¿Podría contármelos con sus propias palabras? Estrella miró a Damiano, que asintió con ánimo, y empezó a relatar. Habló de los mensajes nocturnos, del hombre que intentaba abrir su puerta, del doble de Damiano con bigote. El doctor Ramírez escuchaba con atención, tomando notas de vez en cuando en su libreta. Tengo pruebas, dijo Estrella, sacando el teléfono. Hice capturas de pantalla de los mensajes. Pero cuando abrió la galería, las capturas no estaban. Deslizó arriba y abajo, revisó distintas carpetas, pero simplemente no estaban. Estaban aquí, dijo, sintiendo cómo crecía el pánico. Lo juro, estaban. Estrella, dijo suavemente Damiano, me enseñaste la pantalla en blanco, ¿recuerdas? Nunca hubo capturas. No, casi gritó ella. Te enseñé el mensaje, olvidé las llaves, abre la puerta. Tú mismo dijiste que era raro. Damiano miró al doctor Ramírez con impotencia. No quise discutir con ella, dijo. Estaba tan convencida. Es una reacción común, señor Damiano, asintió el doctor Ramírez. Hizo bien. Estrella no podía creer lo que estaba pasando. Hablaban de ella como si no estuviera allí, como si fuera un aparato averiado que hubiera que arreglar. No estoy loca, dijo, apretando los puños. Sé lo que vi. Nadie dice que esté loca, señora Estrella, respondió con suavidad el doctor Ramírez. Pero el cerebro es un órgano muy complejo y, a veces, puede jugarnos malas pasadas. Le hizo algunas preguntas más, sobre su trabajo, el estrés, si había antecedentes de enfermedades mentales en la familia. Luego realizó varias pruebas, le pidió dibujar un reloj, repetir una serie de números, describir unas imágenes. Por fin dejó la libreta a un lado y la miró con una expresión que pretendía ser compasiva, pero que a ella solo la irritó. Señora Estrella, creo que puede padecer una condición conocida como síndrome de Capgras. ¿Síndrome de qué? Repitió ella. El síndrome de Capgras es un trastorno en el que la persona cree que un ser querido ha sido reemplazado por un doble idéntico, explicó el doctor Ramírez. Es una condición rara, pero bien estudiada. Suele aparecer como resultado del estrés o de un trauma. Estrella lo miraba sin dar crédito. ¿Está diciendo que me lo inventé todo? No se lo inventó, la corrigió el doctor. Su cerebro genera esas imágenes y creencias, y para usted son absolutamente reales. Pero objetivamente, hizo una pausa, buscando las palabras, objetivamente, esos sucesos no están ocurriendo en la realidad. Pero las capturas, empezó ella. Que no existen, le recordó con amabilidad el doctor Ramírez. Ella se volvió hacia Damiano. Tú las viste, tú mismo dijiste que era extraño. Damiano miraba sus propias manos. Estrella, nunca vi ninguna captura. Me enseñaste la pantalla en blanco y dijiste que había un mensaje. Yo simplemente no quise discutir. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿De verdad se estaba volviendo loca? ¿Eran todos aquellos sucesos fruto de su imaginación? La buena noticia, prosiguió el doctor Ramírez, es que el síndrome de Capgras responde bien al tratamiento. Le recetaré medicación para ayudar con los síntomas y también empezaremos un curso de terapia. Se volvió hacia Damiano. Señor Damiano, es importante que apoye a su esposa en este periodo.
No discuta con ella sobre la realidad de su percepción, pero tampoco refuerce esas ilusiones. Simplemente esté a su lado y recuérdele que usted es usted y que la ama. Damiano asintió, con el rostro serio. Por supuesto, doctor. Haré todo lo que esté en mi mano. Estrella estaba aturdida y desorientada. Una parte de ella quería creer al doctor Ramírez y a Damiano. Tal vez si estaba enferma. Eso explicaría los mensajes que desaparecían, el doble con bigote, el comportamiento extraño de Damiano. Pero otra parte, muy dentro de ella, gritaba que algo no cuadraba, que todo aquello había sido real, que no estaba loca. Cuando salieron del despacho del doctor Ramírez, Damiano le tomó la mano. Todo va a estar bien, Estrella, dijo. Saldremos de esto juntos. Ella asintió, pero por dentro sentía un vacío. ¿En quién podía confiar si no podía confiar en su propia mente? ¿Síndrome de Capgras? Repitió Catalina cuando Estrella le contó la visita al doctor Ramírez. Nunca había oído eso. Estaban en una pequeña cafetería cerca de la oficina de Estrella. Ella se había tomado el día libre para recuperarse del diagnóstico, pero no podía quedarse en casa sin más. Damiano insistió en que descansara, pero necesitaba compañía, alguien que la escuchara. Es cuando crees que a tus seres queridos los han reemplazado por dobles, explicó Estrella, girando entre las manos una taza de café ya frío. ¿Y de verdad crees eso? Preguntó con cautela Catalina. No sé en qué creer, admitió Estrella. El doctor Ramírez dice que todo está en mi cabeza. Damiano asegura que nunca vio las capturas que le mostré. ¿Y recuerdas cómo hiciste esas capturas? Claro. Estrella casi se ofendió por la pregunta. Recibía el mensaje, hacía la captura enseguida, se la enseñaba a Damiano. ¿Y desaparecieron? Sí, todas. Catalina tamborileó pensativa con los dedos sobre la mesa. Hablando de fotos, dijo, sacando un pequeño objeto del bolso. Te traje la cámara, como prometí. Estrella tomó la pequeña cámara negra, apenas mayor que una cajita de fósforos. Funciona por Wi-Fi, explicó Catalina. Instalas la app en el teléfono y puedes ver transmisión en vivo o grabar video. La batería dura 12 horas. Gracias, Catalina, dijo Estrella, sintiendo una oleada de gratitud. Eres la única que me cree. No digo que seguro esté pasando algo, respondió con cautela Catalina, pero es mejor comprobar que quedarse con la duda, ¿no? Estrella asintió, guardando la cámara en el bolso. Quizá por fin tendría pruebas. Esa noche, Estrella instaló la cámara en la sala, apuntando a la puerta de entrada. La escondió detrás de una pila de libros en la estantería, de modo que Damiano no la notara. Se sentía paranoica poniendo una cámara oculta en su propia casa, pero después del diagnóstico del doctor Ramírez necesitaba pruebas, no solo para los demás, también para sí misma. Damiano le llevó las pastillas que recetó el doctor. No olvides tomarlas antes de dormir, dijo, tendiéndole un vaso de agua. Estrella miró la pequeña pastilla blanca en su palma. ¿Y si el doctor tenía razón? ¿Y si de verdad estaba enferma y esas pastillas la librarían de las alucinaciones? ¿Pero y si ella tenía razón? ¿Y si realmente estaba ocurriendo algo, y las pastillas solo adormecerían su vigilancia? Damiano la observaba con atención. Ella fingió tragar la pastilla, pero en realidad la escondió bajo la lengua y, cuando él se fue, la escupió en una servilleta y la tiró al inodoro. Se sintió culpable por engañar a su marido, pero necesitaba mantener la mente clara, al menos hasta entender qué estaba pasando. Se acostaron como de costumbre. Damiano se durmió enseguida. Ella permaneció despierta, atenta a cada ruido. La app de la cámara estaba abierta en su teléfono, con el brillo al mínimo para no despertarlo. Cerca de las 2 de la madrugada, Damiano se incorporó en la cama. Estrella cerró los ojos, fingiendo dormir. Lo oyó levantarse y salir del dormitorio. Abrió los ojos y miró la pantalla del teléfono. Vio a Damiano cruzar la sala. Para alguien que acababa de despertarse, se le veía extrañamente concentrado. Damiano se sentó en el sofá, sacó su teléfono y se puso a hacer algo. Luego se levantó y volvió hacia el dormitorio. Estrella cerró rápido los ojos y fingió dormir. Escuchó cómo giraba con cuidado el picaporte y cómo entraba con vacilación. Sintió su presencia junto a la cama. Se quedó de pie mirándola. Todo su cuerpo estaba en tensión, pero ella se obligó a respirar de forma regular, como si durmiera. Al poco rato él se acostó a su lado, aunque ella notaba su mirada fija sobre ella. Por la mañana, Damiano ya se había ido al trabajo y Estrella estaba sola en casa. Decidió llamar a Catalina. Era la única que le había creído desde el principio. La llamó y le pidió verse a la hora del almuerzo. Catalina aceptó y quedaron en la cafetería.
La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Catalina ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, con 2 tazas de café. Tienes un aspecto terrible, dijo a modo de saludo. Gracias, sonrió débilmente Estrella, sentándose enfrente. Perdona, se disculpó Catalina. Es que me preocupas. ¿Cómo fue la noche? Estrella sacó el teléfono y abrió la app de la cámara. Mira. Catalina se inclinó, mirando la pantalla con atención. En el video, Damiano estaba de madrugada sentado en la sala con el teléfono. Y luego vino al dormitorio y se quedó de pie junto a la cama, dijo Estrella. Esto no prueba gran cosa, suspiró Catalina, pero es inquietante. ¿Ves ahora? No estoy loca, Catalina. Catalina se recostó en la silla. Esto no demuestra nada. Catalina, por favor, créeme. Siento que algo no va bien. Tenemos que averiguar qué pasa. De acuerdo, respondió Catalina. ¿Y si? Dudó Estrella. ¿Qué? ¿Y si sigo a Damiano? Puedo tomarme un par de días libres en la oficina, ver a dónde va, con quién se reúne. Y mientras tanto yo registraré la casa, remató Estrella. Tiene que haber pistas, indicios, algo que explique esta locura. Exacto, asintió Catalina. Él no espera que actúes. Cree que estás rota, asustada, convencida de tu propia locura. Y el doctor Ramírez, empezó Estrella. ¿Y si él también está metido en esto? Terminó la frase Catalina. Estrella se estremeció. Debemos ser prudentes, dijo. Si Damiano se da cuenta de que sospechamos. No se dará cuenta, respondió Catalina con seguridad. Tendré mucho cuidado, lo prometo. Y tú sigue fingiendo que tomas las pastillas. Trazaron los detalles del plan. Catalina empezaría a seguir a Damiano al día siguiente. Estrella registraría la casa a fondo mientras él no estuviera. Solo se comunicarían en persona, nada de llamadas ni mensajes. Quién sabe si Damiano revisaba su teléfono. Cuando se despidieron, Estrella sentía a la vez miedo y alivio. Miedo por lo que pudieran descubrir, y alivio por no estar sola en aquella pesadilla. Los 3 días siguientes transcurrieron en tensa espera. Estrella continuó fingiendo que tomaba las pastillas y actuó como si empezara a creer en su diagnóstico. Damiano parecía satisfecho, se volvió más atento y cariñoso. El doctor Ramírez dice que estás mejorando, comentó durante la cena, sonriéndole. Me alegra tanto, Estrella. Pronto todo habrá quedado atrás. Estrella se obligó a sonreír. Sí, ya me siento mejor. Estas pastillas ayudan de verdad. Cada noche esperaba conteniendo el aliento, pero las visitas nocturnas cesaron. Damiano dormía a su lado hasta la mañana, sin levantarse. Quizá había entendido que ella sospechaba algo, o simplemente decidió cambiar de táctica. Por fin llegó el día en que debía reunirse con Catalina. Estrella le dijo a Damiano que quería dar un paseo para despejar la cabeza, y él aceptó, pidiéndole solo que no tardara. Catalina la esperaba en el parque, en un banco junto al estanque. Su rostro estaba serio, y Estrella supo al instante que había descubierto algo importante. ¿Qué encontraste?, preguntó Estrella, sentándose a su lado. Catalina respiró hondo. Estrella, no va a ser fácil escucharlo. Dímelo sin rodeos. Vi a Damiano con otra mujer. Joven, rubia. Se encontraron en una cafetería. Escuché su conversación. Él la llamaba Valentina. Y después se fueron a unos apartamentos en el centro de la ciudad. Ella está embarazada, Estrella. Aproximadamente de 6 meses. Estrella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Embarazada? ¿6 meses? Eso significaba que el romance llevaba tiempo, mucho antes de que empezaran todas aquellas rarezas. ¿Estás segura? Su voz sonó ronca. Absolutamente, Catalina sacó el teléfono y le mostró varias fotos. En ellas, Damiano estaba sentado en la cafetería con la joven rubia, luego caminaban por la calle de la mano. En la última foto se besaban en la entrada de un complejo residencial. Estrella vio su perfil, el vientre estaba claramente abultado. Lo seguí hasta los apartamentos, continuó Catalina. Él se quedó allí unas 2 horas y luego volvió a la oficina. Al día siguiente se repitió lo mismo, comieron juntos y después, a casa de ella. Estrella miró las fotos en silencio, sintiendo cómo crecía en su interior una fría rabia. Todo empezaba a encajar. ¿Qué encontraste en casa?, preguntó Catalina. Encontré una camisa escondida detrás de un panel en el baño. Y un bigote postizo. El mismo bigote que vi en el doble. Catalina palideció. Entonces era él. Fingía ser su propio doble para asustarte, para hacerte creer que te estabas volviendo loca. ¿Pero para qué? Estrella negó con la cabeza. ¿Para qué tanta complicación? Si quiere estar con esa mujer, ¿por qué no simplemente irse? Tiene que haber algo más,
dijo pensativa Catalina. Algo que no estamos viendo. Se quedaron en silencio, tratando de entender los motivos de Damiano. De pronto, a Estrella la iluminó una idea. El acuerdo prenupcial, exhaló. Lo firmamos antes de la boda. Si Damiano me deja, no recibe nada. Si yo lo dejo a él, recibe 1/3 de mi empresa. ¿Y si te declaran incapaz? Articuló lentamente Catalina. Entonces él, como mi marido, se convierte en tutor y obtiene el control de todo, el negocio, las cuentas, las propiedades. Dios mío, Catalina le apretó la mano. Estrella, quiere quedarse con todo. Y casi lo consigue. Estrella sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero se contuvo. Necesitamos pruebas, Catalina. Pruebas irrefutables que podamos presentar al abogado y a la policía. Tienes que revisar su teléfono, dijo Catalina. Puede haber mensajes para esa mujer u otras pistas. Nunca se separa del teléfono, negó Estrella. Siempre lo lleva encima. Entonces hay que crear una situación en la que se vea obligado a dejar el teléfono. Catalina se quedó pensando. Tengo una idea. ¿Y si voy a tu casa, como por casualidad? Digo que me preocupo por ti, que quiero asegurarme de que estás bien. Y por accidente le derramo algo encima a Damiano. Vino, por ejemplo. Irá al baño a limpiarse y dejará el teléfono. Tendrás unos minutos. El plan era simple, pero podía funcionar. Ajustaron los detalles. Catalina iría al día siguiente por la noche, sobre las 8, cuando Damiano solía estar ya en casa. Estrella tendría que encontrar la manera de revisar rápidamente su teléfono y, si hallaba algo importante, sacar fotos. Ten cuidado, dijo Catalina al despedirse. Si se da cuenta de que sabemos algo. No se dará cuenta, la tranquilizó Estrella. Soy buena actriz cuando hace falta. Todo el día siguiente, Estrella estuvo en ascuas. Intentó comportarse con normalidad, trabajó en proyectos que podía hacer en casa y, de cara a Damiano, tomaba las pastillas. Al anochecer, preparó la cena como de costumbre. Damiano llegó sobre las 7, de buen humor. ¿Cómo fue tu día?, preguntó, besándola en la mejilla. Tranquilo, respondió ella. Estuve con el proyecto para la boutique Medrano. Bien, asintió Damiano. El doctor Ramírez dice que trabajar es buena terapia, siempre que no cause demasiado estrés. Estrella se obligó a sonreír y no contestar. Por dentro hervía de ira, pero no podía permitirse delatarse. Cenaron, hablando de cosas sin importancia. A las 19:55 recibió un mensaje de Catalina, bajando del taxi. Todo marchaba según lo previsto. A las 8 en punto sonó el timbre. ¿Quién podrá ser?, frunció el ceño Damiano. Ni idea, se encogió de hombros Estrella. Yo abro. En el umbral estaba Catalina con una botella de vino. Hola, dijo con alegre desenfado. Pasaba por aquí y pensé, ¿por qué no pasar a saludar? ¿Cómo estás, Estrella? Damiano dijo que no te sentías bien. Estrella fingió sorpresa y luego alegría. Catalina, qué detalle. Pasa, acabamos de cenar. Damiano no parecía muy complacido, pero saludó con cortesía. Pasaron al salón y Catalina abrió el vino que había traído. Brindemos por tu salud, Estrella, propuso, sirviendo en las copas. Damiano seguía tenso, pero tomó su copa. Su teléfono estaba en la mesa de centro, y Estrella vio cómo se encendía la pantalla. Había llegado un mensaje. Damiano también lo vio y extendió la mano hacia el teléfono, pero Catalina eligió justo ese momento para tropezar y derramar el vino directamente sobre su camisa blanca. Dios mío, exclamó. Damiano, lo siento tanto. ¡Qué torpe soy! Damiano se levantó de un salto, sacudiéndose. Maldita sea, Catalina. Perdón, perdón. Catalina tomó servilletas y empezó a secar el manchón, solo empeorándolo. Hay que enjuagarlo ahora mismo o quedará la mancha. En el baño, dijo Estrella a Damiano. Hay quitamanchas en el armario. Damiano resopló, irritado. Está bien, ahora vuelvo. Se fue, olvidándose del teléfono, que seguía en la mesa. En cuanto sus pasos se alejaron, Estrella lo tomó. Revisó los mensajes rápidamente. El mensaje reciente era de un colega, nada especial. Entró a la app de mensajería, la mayoría de los chats eran comunes, trabajo, mensajes de su madre, nada sospechoso. Al parecer, él lo borraba todo. Pero de pronto reparó en una aplicación con un nombre simple, que jamás había visto. Al abrirla, apareció un campo de contraseña. Intentó adivinarla. Probó la fecha de su boda, la fecha de nacimiento de él, la de ella. Nada. Entonces escribió Valentina y la aplicación se abrió. Claro, pensó. La app parecía un chat con un operador,
pero lo que leía le heló la sangre. De la conversación se desprendía que Damiano quería dejarla por su amante, pero de manera que todo el patrimonio y la empresa quedaran para él. Un operador anónimo le asesoraba a cambio de una suma cuantiosa. Todo el plan lo había ideado ese operador. Había concebido cómo volverla loca y conseguir que la declararan incapaz. Estrella leía el chat mientras hacía fotos, hasta llegar a lo más jugoso. Operador, es hora de terminar. Damiano, quiero acabar con todo hoy mismo. Operador, entonces siga este plan de acción. Y esta noche mismo estará en el psiquiátrico. Se le cortó la respiración. Hoy, ¿qué planeaba hacer? No alcanzó a leer el plan porque oyó a Damiano salir del baño y apenas tuvo tiempo de dejar el teléfono en su sitio, fingiendo conversar con Catalina. Damiano volvió con la camisa mojada en la mano. Tendré que ponerme otra, dijo aún molesto. Catalina, quizá ya sea hora de que te vayas. Estrella necesita descansar. Claro, asintió rápido Catalina, lanzando a Estrella una mirada significativa. Perdón otra vez por la camisa. Te mandaré una nueva. No hace falta, respondió secamente Damiano. Estrella acompañó a Catalina a la puerta y ésta susurró. ¿Encontraste algo? Sí, susurró Estrella. Algo muy grave. Planea hacer algo esta noche. Catalina palideció. Ten cuidado. Tal vez no deberías quedarte con él. Tengo la cámara, ¿recuerdas? Estaré vigilando. Si algo sale mal, llamaré a la policía. A regañadientes, Catalina se fue y Estrella volvió al salón, donde Damiano revisaba su teléfono. No parecía preocupado, así que no había notado que ella había mirado sus mensajes. Perdona lo de Catalina, dijo ella, fingiendo incomodidad. A veces puede ser un poco entrometida. No pasa nada, Damiano guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Cómo te sientes? ¿Las pastillas ayudan? Sí, fingió somnolencia, aunque me dan mucho sueño. Es normal, asintió. Vamos, te ayudo a acostarte. Estrella se dejó llevar al dormitorio, pensando sin parar en lo que había leído. Fingió dormirse, pero en realidad observaba atentamente a Damiano entre los párpados entornados. Él se quedó un rato a su lado, mirando algo en su teléfono, y luego salió en silencio de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, Estrella sacó su móvil y abrió la app de la cámara. Vio a Damiano cruzar la sala y sentarse en el sofá, encendiendo la televisión. ¿Esperaba a que ella se durmiera? ¿O a que llegara cierta hora? El corazón le golpeaba de miedo y tensión. El tiempo se volvió una tortura. Estrella permanecía inmóvil, temerosa de moverse, revisando la cámara de vez en cuando. Damiano miraba la tele, a veces miraba el móvil. Nada fuera de lo común. Cerca de la medianoche, apagó el televisor y fue al dormitorio. Estrella escondió el teléfono y fingió dormir. Damiano se acostó a su lado y pronto su respiración se volvió profunda y regular. Pero ella no creyó que estuviera dormido de verdad. La espera era un suplicio. ¿Qué tramaba? ¿Cuándo ocurriría? El reloj marcaba las 2:10 de la madrugada cuando Damiano se levantó con cuidado para no despertarla y salió del dormitorio. Estrella agarró el móvil y activó la cámara. Vio a Damiano entrar en la sala y sacar algún objeto del armario de la cocina. Al ampliar la imagen, comprendió con horror que era un cuchillo, su cuchillo de cocina para carne. ¿Qué pensaba hacer? ¿Matarla? Estuvo a punto de saltar de la cama y huir, pero Damiano hizo algo que jamás habría esperado. Se sentó en el sofá, se remangó la pernera de la pierna derecha y, sin vacilar, se clavó el cuchillo en el muslo. Un grito de dolor resonó por toda la casa. Estrella miraba la pantalla conmocionada, sin creer lo que veía. Damiano se había herido a sí mismo, ¿pero para qué? Y entonces lo oyó gritar. Dios, ayuden. Se volvió loca. Damiano llamó a la policía, su voz temblaba de miedo y dolor. Por favor, vengan rápido. Mi esposa está teniendo un brote, me atacó con un cuchillo, sí, padece un trastorno mental, tiene el síndrome de Capgras, temo por mi vida. Estrella guardó rápidamente el video de la cámara en la nube, luego apagó el teléfono y lo escondió bajo la almohada. Ahora tenía que representar su papel. Se permitió entrar en pánico, no era difícil, dadas las circunstancias, y salió corriendo del dormitorio. Damiano, ¿qué pasó? Oí un grito. Él estaba sentado en el sofá, presionándose la herida de la pierna, la sangre se filtraba entre los dedos. El cuchillo yacía en el suelo junto a él. Mantente alejada, gritaba, fingiendo pavor. No te acerques. ¿De qué hablas, Damiano? Dio un paso hacia él, fingiendo no entender. Estás herido. Hay que llamar a una ambulancia. Ya llamé a la policía, respondió, observándola con cautela. ¿A la policía? ¿Para qué?
Basta de fingir, Estrella. Su voz sonaba a la vez asustada y acusatoria. Me atacaste. Viniste con ese cuchillo, decías que yo no era el verdadero Damiano, que era un doble. Estrella fingió quedar conmocionada por la acusación. ¿Qué? Damiano, yo estaba durmiendo. Acabo de despertarme con tu grito. Mientes. Vociferó. Te me acercaste con el cuchillo. Si no me aparto, me lo clavas en el corazón. Estrella comprendió que estaba construyendo su versión para la policía. Y si no fuera por el video de la cámara, no tendría forma de probar su inocencia. Las sirenas de los patrulleros se oían a lo lejos, acercándose. Tenía apenas unos minutos para decidir cómo actuar. La policía llegó rápido, 2 coches patrulla con las luces encendidas se detuvieron frente a la casa. 4 agentes entraron al salón, 2 con las manos sobre las cartucheras. ¿Qué sucede aquí?, preguntó el oficial al mando, recorriendo la escena con la mirada, Damiano en el sofá con la pierna ensangrentada, Estrella a unos metros, el cuchillo en el suelo. Mi esposa me atacó, dijo Damiano de inmediato, con voz trémula. Padece un trastorno mental. Eso no es cierto, replicó Estrella. Yo estaba dormida. Me despertó su grito. Tenemos un informe médico, continuó Damiano, sacando un papel doblado del bolsillo. El doctor Jerónimo Ramírez, un psiquiatra reconocido, la diagnosticó hace 2 semanas. Uno de los agentes tomó el documento y lo revisó. Síndrome de Capgras y trastorno delirante, leyó en voz alta. La paciente está convencida de que sus seres queridos han sido reemplazados por dobles idénticos potencialmente peligrosa para sí misma y para los demás. Es mentira, dijo Estrella, procurando sonar serena y razonable. Sí, fui al doctor Ramírez, pero porque Damiano me obligó. Intenta hacerme pasar por loca. Tiene manía persecutoria, suspiró Damiano. Parte del síndrome. Tengo pruebas, dijo Estrella, dirigiéndose hacia el dormitorio. Alto, ordenó uno de los agentes. No se mueva. En el dormitorio, bajo la almohada, está mi teléfono, explicó Estrella. En él hay un video en el que se ve a Damiano hiriéndose a sí mismo con el cuchillo. Instalé una cámara oculta porque sospechaba que tramaba algo. Los agentes se miraron entre sí. Uno asintió y el otro fue al dormitorio. Miente, dijo Damiano, aunque Estrella notó un matiz de pánico en su voz. No hay ninguna cámara. El agente regresó con su teléfono. Lo encontré bajo la almohada, tal como dijo. Estrella extendió la mano. Por favor, vean el video. Lo aclarará todo. El oficial al mando tomó el teléfono, lo desbloqueó y abrió la app de la cámara. Él y otro agente miraron la grabación juntos, sus rostros se volvían cada vez más serios. Señor Damiano, dijo el oficial, volviéndose hacia él, parece que necesitamos hacerle algunas preguntas. El rostro de Damiano se deformó de ira. Ese video está manipulado. Es un montaje. ¿No ven que está loca? En el video se ve claramente como usted mismo se hiere con el cuchillo, replicó con calma el agente, y luego llama al 911 acusando a su esposa. Disparate, gritó Damiano, poniéndose en pie a pesar de la herida. Ella es peligrosa. Deben arrestarla. Señor, por favor, cálmese, dijo el oficial. Necesita atención médica. La ambulancia ya viene. Pero Damiano no escuchaba. Su cara era un rictus de rabia y miedo. Hizo un movimiento brusco, agarró el cuchillo del suelo y se lanzó hacia Estrella. Lo arruinaste todo, gritaba. Tenía que ser perfecto. Los agentes reaccionaron al instante. 2 se interpusieron, pero él alcanzó a sujetar a Estrella y ponerle el cuchillo en el cuello. Atrás, rugió, o le corto el cuello. Los agentes se detuvieron, con las armas listas. Señor Damiano, baje el cuchillo, dijo el oficial al mando con calma. Solo está empeorando su situación. Cállate, vociferó. Van a salir todos de aquí y Estrella y yo hablaremos tranquilos. Es un malentendido, solo un malentendido. Estrella sentía la punta del cuchillo contra su garganta. Un movimiento en falso y podría herirla gravemente, o peor. Pero también percibía el pánico de Damiano. Le temblaba la mano, la respiración era entrecortada. Damiano, dijo en voz baja, se acabó. Vi los mensajes en tu teléfono. Sé lo de tu amante embarazada. Sé que querías volverme loca para quedarte con mi negocio y mi dinero. Él apretó más el cuchillo contra su cuello. No entiendes nada, le susurró al oído. Podríamos haber sido felices si te hubieras rendido. Valentina está embarazada, necesitaba dinero para una vida nueva. Lo tenía todo planeado. El plan era perfecto. Cuéntamelo, pidió Estrella, ganando tiempo. Con el rabillo del ojo veía a los agentes moverse lentamente, tomando posiciones. Te declararían incapaz,
dijo Damiano, con un deje de orgullo en la voz. Yo sería tu tutor legal. Todo lo tuyo, el negocio, la casa, las cuentas, quedaría bajo mi control. Iría transfiriendo activos, vendería la empresa y a ti te internaría en una buena clínica psiquiátrica. Todos me compadecerían, el pobre marido con la esposa loca. ¿Y los mensajes? ¿Los golpes en la puerta? ¿El doble con bigote? Damiano soltó una risa sin alegría. Los mensajes se enviaban programados. Los golpes los daba mi amigo, ¿recuerdas a Rafael? Ya debía irse a Europa, cómplice perfecto. Y el bigote, bufó, un truco barato de una tienda de bromas. Sabía que estabas despierta y me lo puse adrede para asustarte con el doble. Fingía no recordar lo que realmente habíamos hecho y te contaba otras cosas. Y las capturas y mensajes, por supuesto, los borraba yo. ¿Para qué? Preguntó Estrella, aunque ya sabía la respuesta. Para que empezaras a dudar de ti, para que no supieras que era real y que no. En ese momento, uno de los agentes hizo un movimiento rápido y Damiano se volvió, aflojando instintivamente el agarre. Estrella aprovechó para zafarse y cayó al suelo. Todo ocurrió muy deprisa. Los agentes se abalanzaron sobre Damiano, lo desarmaron y le pusieron las esposas. Él gritaba, amenazaba, luego empezó a llorar, pero nadie le prestó atención. A Estrella la llevaron a la cocina, lejos de la escena. Uno de los agentes le trajo un vaso de agua y una manta, ni siquiera había notado que estaba temblando. Tendrá que ir a la comisaría para declarar, dijo. Pero no ahora, mañana por la mañana bastará. Estrella asintió, incapaz de hablar. El shock empezaba a ceder, dejando paso al vacío y al cansancio. Llegó la ambulancia y los paramédicos atendieron a Damiano. La herida no era grave, pero requería puntos. Se lo llevaron al hospital bajo custodia de un agente. Tras el tratamiento, lo trasladarían directamente a comisaría. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio. Estrella se sentó en el sofá, mirando la mancha de sangre en el suelo. Todo había terminado, pero no sentía alivio, solo vacío. Poco después de aquella noche fatídica, Valentina llamó a Estrella. Acordaron verse en una cafetería del centro. Valentina no se veía como Estrella había imaginado. Parecía cansada, tenía los ojos enrojecidos de llorar y el vientre, más abultado que en las fotos. Gracias por acceder a verme, dijo cuando se sentaron. Sé que debe ser muy duro para usted. Para las dos, respondió Estrella. Quiero que sepa que yo no sabía que Damiano estaba casado, dijo Valentina, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que se había divorciado hacía 6 meses. Yo nunca. Le creo, la interrumpió Estrella. La policía me dijo lo mismo. Valentina se secó las lágrimas. Me siento tan tonta, tan ingenua. ¿Cómo no vi cómo era en realidad? Esas palabras resonaron en el interior de Estrella. ¿Acaso no se había hecho la misma pregunta? Vemos lo que queremos ver, dijo con suavidad. Sobre todo cuando se trata de personas a las que amamos. Sí, asintió Valentina. Yo lo amaba de verdad. O al hombre que creí que era. Otro eco de sus propios pensamientos. ¿Qué va a hacer? Preguntó Estrella, señalando con la mirada su vientre. Tener al bebé, respondió sin dudar. El niño no tiene la culpa de quien sea su padre. Me las arreglaré. Tengo familia, amigos. Estrella asintió, respetando su decisión. Si necesita ayuda. No, dijo rápido Valentina. No vine por eso. Solo quería disculparme. Y quizá entender qué pasó. Yo misma todavía intento entenderlo, admitió Estrella. Hablaron 1 hora más. No de Damiano, sino de ellas mismas, de sus vidas, de cómo lidiaban con la traición. Al final, Estrella sintió un lazo extraño con aquella mujer. Las dos eran víctimas del mismo hombre, las dos engañadas y traicionadas. Al despedirse, Valentina la abrazó de improviso. Gracias, dijo, por no odiarme. ¿Cómo podría? Respondió Estrella. Estamos en el mismo barco. Pasaron 6 meses desde aquella noche. Mucho cambió. Damiano se declaró culpable en el juicio, las pruebas eran irrefutables. Fue condenado a 10 años de prisión por intento de fraude, denuncia falsa y agresión. Al doctor Ramírez lo declararon inocente, no estaba confabulado con Damiano. Todo parecía, efectivamente, un trastorno real. Estrella vendió la casa y se mudó a un nuevo apartamento en el centro. Su negocio prosperaba, recientemente abrió una segunda oficina. Valentina dio a luz a un niño. Ahora lo criaba sola y, de forma extraña, ellas se volvieron casi amigas, 2 mujeres engañadas por el mismo hombre. Catalina siguió siendo la amiga más cercana de Estrella. Sin ella, no lo habría logrado. Estuvo a su lado durante el juicio,
La ayudó con la mudanza y la sostuvo en los peores momentos. A veces, Estrella aún se despertaba de madrugada por pesadillas en las que recibía el mensaje: olvidé las llaves, abre la puerta. A veces creía oír el giro de un picaporte, pero eran solo ecos del pasado, cada día más débiles. En esos meses aprendió mucho. Aprendió a confiar en su intuición, en sus sentidos. Aprendió a no dudar de sí misma, incluso cuando el mundo entero le decía que estaba equivocada. Aquella tarde iba a una cita, la primera después del divorcio. Estaba nerviosa, claro, pero ya no tenía miedo. Pasara lo que pasara, sabía que podría afrontarlo. Porque ahora sabía exactamente quién era, y nadie volvería a hacerla dudar de ello.